Bienvenidas y bienvenidos. Soy el profesor Bernabé. Alumnas y alumnos, para mí es un gusto estar con ustedes, compartiendo una sesión más de matemáticas de tercer grado, aquí en Aprende en Casa 2. El aprendizaje esperado para esta sesión es: lee y representa gráfica y algebraicamente relaciones de proporcionalidad. Comencemos. Ustedes han estudiado la relación que hay entre dos magnitudes que presenta una relación proporcional. En esta sesión aprenderemos cómo dichas magnitudes se representan para su análisis en tablas y en gráficas en el plano cartesiano. Además, utilizaremos una herramienta que nos ayudará a analizar dichas representaciones, la hoja de cálculo. Adelante, continuemos. Los materiales que vamos a utilizar durante la sesión serán su cuaderno, bolígrafos, lápiz y regla. Procuren recrear en su cuaderno las tablas y gráficas, así como las soluciones que presentaremos. Quienes tengan discapacidad visual, preparen hojas Leyer, punzón y regleta. No olviden registrar sus dudas, inquietudes y anotaciones respecto a esta sesión. Podrán apoyarse en su libro de texto para consolidar los aprendizajes que aquí les presentamos. Comenzaremos hablando de René Descartes, famoso matemático y científico europeo. Uno de sus aportes matemáticos más importantes fue el plano cartesiano. Hay una anécdota que dice que Descartes ideó el plano cartesiano a partir de observar la trayectoria de una mosca en el techo. ¿Cómo suponen que puede hacer esto? Para poder ubicar la trayectoria de la mosca, Descartes utilizó mentalmente una figura donde el eje horizontal se llama eje de las abscisas o eje X y el vertical se llama eje de las ordenadas o eje Y, y el punto donde se cruzan los ejes se llama origen, por lo que diseñó una manera de ubicar cualquier punto respecto a estos ejes. Así, la ubicación de la mosca está expresada por dos números: la distancia al eje vertical y la distancia al eje horizontal. De este modo, en la coordenada 3,5, el primer valor representa la distancia en el eje X y el segundo la distancia del eje Y respecto del origen. Las coordenadas de un punto pueden tener valores positivos y negativos según la región del plano donde se encuentre. En esta sesión solo se utilizarán valores positivos, así que emplearemos el cuadrante positivo del plano cartesiano. Comencemos con un problema que implique una relación de proporcionalidad. Pero antes, alumnas y alumnos, ¿qué es una relación de proporcionalidad? Veamos el siguiente audiovisual para recordar qué es una relación de proporcionalidad. Ya traje las cosas, Emma. Colócalas sobre la mesa, por favor, Mateo. Bueno, solo que tenemos un problema. No me pusiste en la lista las cantidades que necesitábamos de cada ingrediente. Pero podemos poner la cantidad de producto que sea, ¿no? Tal vez sí quede la receta. Aunque para estar más seguros, busquemos un video que nos ayude. Aquí hay uno, mira. Cuando se cocina siguiendo una receta, es necesario conservar la relación entre la cantidad de cada ingrediente que se va a utilizar y el número de porciones o personas para las cuales está contemplada la receta. Por ejemplo, la siguiente receta es de un panqué. Si se quiere hornear un panqué para más o menos personas que tengan las mismas características e igual sabor, es necesario ajustar la cantidad de cada ingrediente de manera que se mantenga la misma proporción que la receta para 12 personas. Por ejemplo, si queremos hacer un panqué para 4 personas, tendremos que ajustar cada ingrediente dividiendo su cantidad entre 3, dado que 4 es la tercera parte de 12. Entonces, la receta para 4 personas es... El concreto es la mezcla de 4 elementos básicos: cemento, arena, grava y agua.
La aplicación y las características del concreto se determinan según el elemento en el cual será aplicado. Por ejemplo, para preparar 180 litros de concreto para firmes y pisos, se necesitan un bulto de cemento de 50 kilogramos, 6 cubetas de arena de 19 litros, 8 cubetas de grava de 19 litros y 2 cubetas de agua de 19 litros. Para preparar más o menos litros de concreto con las mismas características, es necesario conservar la proporción que existe entre la cantidad total de concreto y los elementos de la mezcla. Por ejemplo, si se quiere preparar el doble de litros de concreto para losas y pisos que el indicado en la tabla, es decir, 360 litros, es necesario duplicar cada cantidad. Entonces, se necesita mezclar 2 bultos de cemento, 12 cubetas de arena, 16 cubetas de grava y 4 cubetas de agua. Pero si solo se necesita preparar 36 litros de concreto para losas y pisos, entonces se debe determinar la relación que hay entre 180 litros y 36 litros. Como 180 entre 5 es 36, solo se requiere preparar la quinta parte de lo que indica la tabla. De cemento se necesita la quinta parte de un bulto, que son 10 kilogramos, porque cada bulto tiene 50 kilogramos. De arena serían 6 quintos, que son 1.2 cubetas, lo cual equivale a un poco más de una cubeta. 8 quintos de grava, que son 1.6 cubetas. Y 2 quintos de agua, que son 0.4, lo cual equivale a un poco menos de media cubeta. Como pudieron ver en el audiovisual, la relación de proporcionalidad se conserva para todos sus valores. Esto nos ayudará a resolver el problema. Sigamos. El recipiente que se presenta se va a llenar con agua de la llave. De ella sale una cantidad constante de agua. ¿Cuál de las gráficas representa la manera en que varía el nivel de agua en el recipiente mientras se llena? Al ver las gráficas nos podemos confundir, porque las tres contemplan el tiempo de llenado y el nivel del agua. Pero, ¿cómo identificar cuál de las tres es la que representa el llenado del recipiente en nuestro ejemplo? Para responder correctamente, complementemos el problema con la siguiente información. La cantidad de agua que sale de la llave es de 50 mililitros por cada segundo. Con esta información podemos comenzar a calcular la cantidad de agua que sale de la llave y que va llenando el recipiente. Al tener los valores que representen la situación, podemos organizarlos en una tabla. Para ver esto, utilizaremos una tabla de variación proporcional. Primero, tomemos en cuenta la relación de la cantidad de agua que sale con el tiempo que tarda en llenar el recipiente. Por cada segundo, cae al recipiente 50 mililitros. La cantidad de agua que cae es constante. Esto significa que por cada segundo que pase, caerán 50 mililitros de agua al recipiente. Para saber cuál de las tres gráficas representa la situación del llenado del recipiente, debemos expresar algebraicamente la información anterior para representar la relación que hay entre las dos cantidades. La expresión queda de la siguiente forma: y igual a 50x, donde y es la cantidad de agua que va cayendo en el recipiente, x son los segundos que transcurren, 50 es la cantidad de agua que cae por segundo en el recipiente. Así, el valor de y varía respecto de los valores de x, que se multiplica por 50. A esta forma de expresarlos se le llama variación lineal. Y igual a x. Tomando en cuenta la expresión algebraica y igual a 50x, procederemos a darle valores a x. En una tabla registraremos los resultados y posteriormente realizaremos su gráfica. Antes, veamos el siguiente video. Hoy me gustó mucho la clase. Cada vez comprendo más el tema de variación lineal. El problema que tenemos de tarea es muy sencillo. Sí,
solo hay que calcular cuánta gasolina gasta un auto con base en su velocidad. De seguro que sí acabaremos la tarea muy rápido. Sí, seguro. Vamos. Recordemos que las variaciones lineales se clasifican en proporcionales y no proporcionales. Ya sabemos calcular la razón de cambio y aplicarla en estas funciones algebraicas. Ahora conoceremos cómo tabular, calcular y graficar dichos resultados. Tabular es ordenar la información en una tabla, la cual podría tener 2 columnas. En otras palabras, consiste en ordenar y dar valores a nuestras variables x y y. La columna de las x, al igual que en el cálculo de la razón de cambio, corresponde a los valores independientes, es decir, a los valores que podemos seleccionar de manera aleatoria. La columna f de x, o bien columna de las y, corresponderá a los valores que obtengamos de aplicar la razón de cambio a nuestra expresión algebraica. Observemos el siguiente ejemplo. Un auto recorre las distancias que se indican en determinado tiempo. En este ejemplo, el tiempo corresponde a la variable x y la distancia a la variable y, puesto que ésta proviene de una constante. Calculemos la razón de cambio mediante la expresión a igual a y sobre x, de forma que a es igual a 50 sobre 10. Por tanto, la razón de cambio es a igual a 5. Ahora que conocemos la razón de cambio, calculemos los valores de la fila de las y o f de x, sustituyendo los valores de x en nuestra función algebraica. En este caso, nuestra función es y igual a por x. Sustituyamos los valores. De modo que en 50 minutos recorrerá 250 kilómetros, en 60 minutos 300 kilómetros. Obtenidos algunos valores, ahora pasemos a su representación gráfica. Esta nos permitirá observar cómo es que se da la razón de cambio. Para 0 minutos, 0 kilómetros. Para 10 minutos, 50 kilómetros. Para 20 minutos, 100 kilómetros y así sucesivamente. Tracen la siguiente tabla en su cuaderno. Debe de tener 2 columnas con 12 filas. En la tabla anotaremos la expresión algebraica que representa la relación entre la cantidad de agua y el tiempo de llenado del recipiente, y igual a 50x, como título de nuestra tabla. Los valores que le daremos a x empezarán desde 0, porque mientras la llave está cerrada, no verterá agua y, por lo tanto, el recipiente aún no se empezará a llenar. Solo emplearemos hasta 9 segundos. Si se requiere de más valores, los podemos agregar. Posteriormente, escribimos x y debajo de esta los valores que van desde 0 hasta el 9, que representan los segundos que permanece abierta la llave. Empecemos a calcular los valores de y. Si la relación es que por cada segundo se vierten 50 mililitros, debemos de multiplicar los valores de x por 50 respectivamente. Así, para 0 segundos serán 0 mililitros. 1 segundo serán 50 mililitros. 2 segundos serán 100 mililitros. 3 segundos serán 150 mililitros. 4 segundos serán 200 mililitros. 5 segundos serán 250 mililitros. 6 segundos serán 300 mililitros. 7 segundos serán 350 mililitros. 8 segundos serán 400 mililitros. 9 segundos serán 450 mililitros. Hemos completado la tabla. Con estos valores calculados, realizaremos la gráfica correspondiente y la compararemos con las antes expuestas, para así determinar la que responda a la situación planteada. Ahora realicemos una gráfica a partir de los datos que calculamos anteriormente en la tabla. Recuerden, como lo pensó Descartes para ubicar la posición de la mosca, utilizaremos su idea.
pero en vez de una mosca, utilizaremos los valores de la tabla y los tomaremos como coordenadas, los ubicaremos en el plano cartesiano e iremos uniendo los puntos que se vayan generando, uno a uno, y formaremos la gráfica. Para realizar la gráfica, trace en su cuaderno un cuadrante del plano cartesiano como el siguiente, donde se ubican solo valores positivos. En el eje de las abscisas, eje X, escribiremos los valores de X. En el eje de las ordenadas, eje Y, escribiremos valores que vayan de 25 en 25, con la finalidad de ubicar en su cuaderno el mayor número de puntos en la gráfica. Los valores de la tabla se tomarán como coordenadas para ubicarlos en el plano cartesiano. Ahora, procedamos a realizar la gráfica a partir de los valores de la tabla. El primer punto es 0,0, por lo que pasa por el cruce de los ejes del plano cartesiano. Alumnas y alumnos, ¿recuerdan cómo se llama a ese punto? Así es, su nombre es origen. Recuerden este elemento del plano cartesiano, pues lo van a ocupar regularmente. Segundo punto es 1,50, indicando que nos desplazaremos en el eje X una unidad y para el eje Y 50. Tercer punto es 2,100, indicando que nos desplazaremos en el eje X 2 unidades y en el eje Y 100. Cuarto punto es 3,150, indicando que nos desplazaremos en el eje X 3 unidades y para el eje Y 150. Quinto punto es 4,200, indicando que nos desplazaremos en el eje X 4 unidades y para el eje Y 200. Sexto punto es 5,250, indicando que nos desplazaremos en el eje X 5 unidades y para el eje Y 250. Séptimo punto es 6,300, indicando que nos desplazaremos en el eje X 6 unidades y para el eje Y 300. Octavo punto es 7,350, indicando que nos desplazaremos en el eje X 7 unidades y para el eje Y 350. Noveno punto es 8,400, indicando que nos desplazaremos en el eje X 8 unidades y para el eje Y 400. Ahora, para terminar la gráfica, se unen los puntos y queda de la siguiente manera. Muy bien, hemos terminado de trazar la gráfica. Una vez trazada la gráfica con los datos de la tabla, analicen sus características y respondan las siguientes preguntas. De las gráficas que se presentaron al inicio, ¿cuál representaría la manera en que va variando el nivel del agua en el recipiente mientras se llena? Muy bien, el inciso C. ¿Qué tipo de línea se trazó con los datos obtenidos? Así es, se formó una línea recta al ubicar los puntos a partir de las coordenadas de la tabla y unirlos. ¿Dónde inicia la recta? Correcto, en las coordenadas 0,0, en otras palabras, en el origen. ¿Por qué consideran que la recta inicia en el origen y no en otro punto? Inicia en el origen porque cuando abres la llave no hay agua en el recipiente. Con el análisis anterior se puede observar que hay una correlación entre el tiempo en que está abierta la llave y la cantidad de agua que sale de ella. Esta es una relación de proporcionalidad, porque conforme un valor aumenta, el otro también lo hace, proporcionalmente. Así, estas dos magnitudes presentan una variación lineal y su representación gráfica es una línea recta. Hasta aquí, alumnas y alumnos. ¿Vamos bien? Como pudieron darse cuenta, las gráficas nos ayudan a tener un punto de partida para resolver problemas que representan una proporcionalidad entre sus valores. Continuemos resolviendo el siguiente problema. Una compañía envasadora lanzó una licitación para la adquisición de una máquina
que lave al menos 900 botellas en una hora. 2 empresas se postularon para dicha licitación y estas son sus propuestas. La empresa 1 presentó una máquina que lava 60 botellas en 5 minutos, así que por minuto lava 12 botellas. Podemos representar esta relación con la expresión algebraica y igual a 12x. La empresa 2 mostró un instructivo de una máquina que lava 17 botellas por cada minuto. Con relación a estas cantidades, podemos expresar de forma algebraica y igual a 17. ¿Cuál empresa ofrece la máquina que cumple con el requerimiento de la compañía? Para responder la pregunta, calcularemos cuántas botellas lavan ambas máquinas en un lapso de una hora. Para esto, se utilizará una tabla de proporcionalidad. Para organizar los datos de ambas máquinas y posteriormente realizar una gráfica para poder comparar su desempeño y que así la empresa pueda tomar una decisión. Observen que, con la finalidad de calcular cuántas botellas lava cada máquina en 60 minutos, estamos utilizando 3 formas de representar la situación. Una es la expresión algebraica, otra es la elaboración de una tabla y la tercera, la gráfica que se obtiene a través de los datos calculados. En esta ocasión utilizaremos una herramienta que nos ayudará a calcular los valores de las 2 máquinas en una sola tabla. Y por si fuera poco, también en una sola gráfica se representará el desempeño de ambas. Esta herramienta es la hoja de cálculo. Representemos los datos en una tabla. Demos formato a nuestra tabla para poder ingresar los datos de las 2 máquinas y analizar el desempeño. Empecemos. Escribiremos la expresión algebraica que representa a cada máquina en la fila 1 a partir de la columna B. En la siguiente fila, a partir de la primera columna, escribiremos X, Y1 y Y2. En la fila siguiente, escribimos minutos, máquina 1 y máquina 2, respectivamente. Con esto, terminamos con la organización de la tabla. Procedamos a ingresar valores. En la siguiente fila, escribiremos en las 3 columnas 0, por ser el comienzo del tiempo y por lo tanto, las 2 máquinas no han comenzado a lavar. Continuemos con la siguiente fila. Escribiremos fórmulas con el fin de copiarlas debajo de cada una y que la hoja de cálculo realice los cálculos con rapidez. Para el primer valor de X, escribimos igual a 4 más 5. Con esta fórmula se irá sumando 5 a cada celda en que se copie. Debajo de la celda máquina 1 se escribirá igual 12 asterisco A5. Esta fórmula multiplicará cada valor de X por 12. Para máquina 2 se escribirá igual 17 asterisco A5. Ahora la fórmula multiplicará cada valor de X por 17. Una vez que se tengan las fórmulas, procederemos a copiarlas de la siguiente forma. Sombreamos las 3 celdas anteriores que contienen las fórmulas. Seleccionamos el cuadrito del lado derecho inferior. Lo mantenemos y lo bajamos hasta la fila 16. Con esto, calculamos las botellas que lavan las 2 máquinas cada 5 minutos, hasta llegar a 60. Como pueden ver, calcular los valores de la tabla con la hoja de cálculo fue eficiente. Ya tenemos la tabla completa y con los cálculos realizados contesten las siguientes preguntas. ¿Cuántas botellas lava la máquina 1 en 60 minutos? Muy bien, 720 botellas. ¿Cuántas botellas lava la máquina 2 en 60 minutos? Correcto, 1020 botellas. Como pudimos identificar con los resultados anteriores,
La máquina que cumple con el requisito de lavar por lo menos 900 botellas en una hora es la de la empresa 2. Ahora realicemos la gráfica de la tabla para analizar las características de las dos rectas. Para generar la gráfica utilizando la hoja de cálculo, seguimos estos pasos. Sombreamos a partir de la celda minutos hasta el último valor de la columna máquina 2. Seleccionamos del menú Insertar en la barra de gráficos el icono de gráfico de dispersión. La hoja de cálculo insertará la gráfica. En ella estarán representados los desempeños de ambas máquinas, con una línea recta para cada una. Ambas son rectas que pasan por el origen. Estas dos características son propias de una relación de proporcionalidad. Hemos terminado. Muy bien, alumnas y alumnos, llegamos al final de esta sesión en la que estudiamos las relaciones lineales proporcionales y 3 formas de representarlas para su análisis. Escriban en sus cuadernos cómo relacionan una expresión algebraica con la elaboración de la tabla y de la gráfica que se obtiene a partir de ella. Para resolver dudas o ejercitar lo aprendido, se pueden apoyar en su libro de texto. Por mi parte, fue un gusto estar con ustedes.